Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Gloria a Dios. El capítulo número 4. Conectémonos allí en el capítulo número 4. Gracias damos a Dios por su amor, ¿sí o no? Versículo número 1. Primera carta a Timoteo 4:1. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya, espérese. No más. Quiero hablarles de doctrinas de error, pero no de las doctrinas de error que estamos acostumbrados nosotros como a escuchar, como a hablar. No les voy a hablar de las doctrinas unitarias, no les voy a hablar de las doctrinas de prosperidad pagana, no les voy a hablar de los testigos de Jehová, no les voy a hablar de los mormones, no. Voy a hablarle con la ayuda de nuestro Señor y de su Santo Espíritu de doctrinas, de vientos de doctrinas que se están metiendo a las congregaciones cristianas y que hoy en día muchas congregaciones están aceptando y están viviendo como sana doctrina. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero que usted esté muy atento, como siempre lo está, pero un poquito más. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un campo muy delicado. Como siempre, no vamos a hablar de personas. Usted sabe y tiene claro que yo tengo temor de Dios de hablar de alguna persona en especial cuando tiene que ver con doctrinas. No, yo hablo de lo que dice la doctrina, del error de la doctrina, de lo que enseña la doctrina y le enseño cuál es el error a usted. Si a usted se le ocurre que hay una persona haciendo eso, pues quítela de la cabeza, hermano. No esté por allá en esos lugares donde le puedan enseñar algo malo, algo contrario a la palabra. Preocúpese de no recibir eso, pero no juzgar, ni siquiera en su mente. Que esa persona, no lo hagamos. Por eso le pido y le digo que esté muy atento porque nos vamos a meter en un campo muy delicado. Vamos a hablar de doctrinas que dentro de las congregaciones cristiano-evangélicas, que se llaman de sana doctrina, se han infiltrado para hacer daño, se han infiltrado para causar en nuestra preciosa familia, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, para causar daño. Como cuando una bacteria se mete en el cuerpo y empieza los granitos y entonces se rasca y se echa una pomadita allí en ese granito y el rojito se pone más grande, pero parece como que estuviera sano por fuera. Pero alguien alguna vez llega y le da por apretar eso un poquito y suelta una cantidad de cosas feas. Así. Es muy importante que sepamos guardar como el limitante del derecho que Dios nos da de hablar de esto, que no vayamos más allá, tal vez a tratar de condenar personas o congregaciones. No lo vamos a hacer, pero vamos a ubicar ciertas doctrinas que se están infiltrando, que ya están infiltradas en este tiempo en las congregaciones y que han llegado a ser parte, dizque, de la sana doctrina. ¿Qué tal? Ni más faltaba. Entonces, hay varias situaciones, digo yo, varias enseñanzas que se están infiltrando en las congregaciones y yo quiero que usted esté muy atento a esto. ¿Está bien? La Biblia dice que en este tiempo vendrán personas que apostatarán de la fe y dentro de las iglesias empezarán a enseñar doctrinas que no son de Dios. Y si no son de Dios, vienen de la carne y la carne, óigame, la utiliza el diablo. Entonces, mucho cuidado
de que estemos hablando solo de esa doctrina, no de personas. Hay algo muy importante y es que una de esas doctrinas, yo las llamo dogmas, porque el dogma es una enseñanza de hombre, la doctrina es la enseñanza que viene de Dios. La iglesia tradicional, la iglesia romana enseñó muchos dogmas y nosotros criticamos mucho esos dogmas, pero a veces, hermano, por las necesidades o por estrategias humanas, óigame, póngale atención a esto, cómo nacen los dogmas o las herejías dentro de las congregaciones de sana doctrina. ¿Sabe cómo nacen? A través de las necesidades que presentan esas congregaciones y entonces el hombre se inventa estrategias y no sabe de dónde vino esta estrategia y empezó a caminar por un camino peligroso, un camino donde está acatando, acogiendo, recibiendo en el seno de la iglesia que tiene que ser tan puro, hermano, tan pura en la palabra, empieza a recibir cosas que vienen del ocultismo, de las doctrinas orientales, del humanismo o del sistema del mundo, ese sistema demoníaco llamado mundo, y de ese le quiero hablar primeramente. Un sistema que muchos estudiosos de la iglesia han llamado el sistema posmodernista. El sistema posmodernista, que es, bueno, para hablar de posmodernismo, primero tendríamos que hablar de modernismo. En el modernismo, hace algunos años vino el modernismo a la iglesia, y en el modernismo la gente quiso empezar a hablar científicamente de todo. Muchos empezaron a hablar de que sí, que los científicos no estaban equivocados, que había habido un proceso de transformación en el mundo y que lo que hablaban las personas en cuanto a que el mundo fue creado a través de la evolución, que tenían razón, que Dios hablaba de días, pero que ahí no se sabía si un día habían sido 1000 o 2000 o 1.000.000 de años, y que Él dijo, hágase tal cosa, y que eso de pronto se fue procesando y se fue evolucionando, y muchos ministros empezaron a hablar desde los púlpitos que sí, que los científicos tenían razón, y quisieron llevar al plano científico todo lo que era de fe. Fue allí donde los milagros, donde los prodigios, como que pasaron de moda y se empezó a implementar en la iglesia una cantidad de cosas como para entretener las personas. Ese era el modernismo. El modernismo es una iglesia plagada de mucha cosa científica, de algo muy, muy elocuente, pero muy físico. Lo que no tenía explicación lo dejaban de lado, la fe se dejó quieta un poquito, hablar de prodigios, de milagros, no era muy como muy motivador, no atraía a la gente, entonces por eso se pusieron unas luces, se buscaron músicos. Yo no sé si usted alguna vez escuchó una cuña como estas, y yo la escuché en Radio Auténtica hace muchos años, cuando el gerente no era nuestro pastor. Hace muchos años yo escuché esta cuña, y si usted escuchó esta cuña, usted me levanta la mano para yo saber que no fue un parecer mío. Se necesita salmista con carta de recomendación para trabajar en una congregación con carta pastoral y con un sueldo básico. Se necesita, así como se hace en el mundo. Como cuando nosotros en la orquesta necesitábamos un trompetista y se ponía una cuña, se necesita trompetista. Y se aparecía cualquiera y la carta podría ser falsificada, pero así, súbase al piano ya y hoy ministra con nosotros. Las iglesias empezaron a preocuparse mucho por los músicos, las iglesias empezaron a anhelar mucho lo que hoy nosotros conocemos como espectáculo. En el tiempo que yo nací al Señor hace 13 años, se estaba infiltrando el modernismo a la iglesia y muchas congregaciones adquirieron precisamente eso. Vamos a tocar las emociones, vamos a activar, si el Espíritu de Dios no le trae gozo a usted, entonces las luces, el humo y una música bien chévere
entonces lo va a poner a usted como a sentirse contento, y entonces se quitó de plano el derecho que usted tiene a cerrar los ojos y a percibir la presencia de Dios para deleitarse en Él. Entonces se puso un espectáculo ahí al frente, donde el de la guitarra se doblaba, el de la batería se volvía un 8, donde la cantante empezaba a hacer movimientos muy sensuales, para que la iglesia tomara como referencia eso. Ese fue el modernismo. Las iglesias, los púlpitos se convirtieron en plataformas donde desfilaban artistas, no adoradores, no gente llena de Dios, no. Y eso fue el modernismo, las luces, el humo, los brincos, la música estridente. Pero resulta que ahora ha venido algo que los estudiosos llaman el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Algo que tiene que ver con destruir el modernismo, pero que tiene vicios. El posmodernismo es que la iglesia, es que la persona busca una iglesia donde no se le predique sino de bendición, donde no se le diga que tiene que ser obediente, donde no se le diga que tiene que apartarse del pecado, que se tiene que arrepentir de lo malo que está haciendo. No, sino que le dice, venga, que usted solamente con venir aquí, no importa cómo viva, solo con venir aquí, vamos a orar para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le traiga prosperidad, sanidad. Y entonces el posmodernismo tiene que ver con la obra personal que cada uno perciba de Dios en él. Ya eso es lo que se están buscando en las congregaciones. Yo voy para que el Señor haga algo conmigo, para que el Señor me transforme a mí, para que el Señor me bendiga, pero sin arrepentirme. Sin arrepentirme. No quiero que me hablen de dejar lo que estoy haciendo, no quiero que me digan que es pecado. Dios tiene misericordia y la gracia de Dios. Estamos en la gracia, así que no me diga que me aparte de lo que estoy haciendo malo, no me hable de eso, porque entonces no me gusta y salgo y me voy y me busco otra congregación donde hablen de bendición, donde den promesas. Y en eso está incluido una cantidad de puntos, hermano, como las predicaciones de prosperidad, que le voy a ir hablando de esto. El posmodernismo tiene encerrado una cantidad de cosas como la prosperidad, vamos a hablar de eso. La doctrina de la prosperidad hoy está ganando una fuerza tremenda. La doctrina de los apóstoles y los profetas, que está bien, pero bien adelantado eso. Yo voy a ver cómo el Señor me ayuda para hablar de todo lo que encierra el posmodernismo, ¿no? Pero es la cosa que ya la iglesia no se siente como fruto del sacrificio de Jesucristo, no. Ya las iglesias se están llenando de personas que saben que tienen que hacer cosas para poder que les sucedan cosas a ellos. Cosas, y tienen que comprar cosas. Esto es el posmodernismo, hermano. Una filtración de prácticas orientales, de prácticas que llevan al edomismo. ¿Sabe lo que es un edomita? ¿O sabe cuál es la cultura edomita? ¿Sabe cuál es? Recuerde esta palabra, edomismo. El edomita es aquel que se centra en buscar placer. El edomita es aquel que dice que si no siente placer y disfruta placer en todo lo que hace, entonces que eso ahí no está Dios. Que si llegó a una congregación y al final del culto no se sintió como que, ay, como que aquí tan rico, como que brincamos y sudamos y me voy tan delicioso para la casa, uy, la pasamos muy chévere, ¿no? Como no percibió placer en sus emociones, entonces él dice que no está, que no quiere, que no le gustó. Es por eso que las congregaciones donde se sigue hablando de Jesucristo como centro de una vida cristiana, del arrepentimiento de pecados y el perdón de ellos para poder avanzar en esa vida cristiana, esas iglesias a muchos no les gustan. En el posmodernismo, esa clase de iglesias no llaman mucho la atención. Se está buscando lugares, iglesias donde
donde se estén conformando grupos de empresarios, grupos que estén siempre proyectándose, y eso no es malo, que se estén proyectando a ampliar la economía, a crear empresa. Entonces ya se está hablando no de pastores, sino de conferencistas, cuyas conferencias van siempre enfocadas en la prosperidad, y vamos a hacer grandes proyectos y vamos a hacer grandes cosas, y si usted se hace socio de esto, usted va a tener mucho dinero dentro de poquito. Y el Señor Jesucristo, ¿dónde quedó? En un segundo plano. Donde ya no se dice, mi hermano, que Jesucristo es el Señor y que Él es todo lo que usted y yo necesitamos. No, ya no. Donde el negarse a sí mismo, donde el llevar un costo por una vida en santidad, no se considera. No. Eso de renunciar, ¿por qué voy a renunciar? ¿Por qué voy a renunciar a una mujer que le gusta al hombrecito este y que llegó al evangelio con su esposa y con un amante, y que no, que es que Dios es amor, y como Dios es amor, entonces yo me puedo quedar aquí con esa mujer, aunque tengo una esposa con unos hijos allá, pero Dios no me pide que la deje? Él sabe que yo soy contento con ella, Él sabe que yo disfruto de ella y que mi esposa no me hace feliz, entonces no me digan que la deje, porque Dios está de acuerdo con que yo perciba placer. Entonces, lo que están buscando muchas congregaciones en esta doctrina posmodernista es atraer a las personas a través de gustos, placeres, emociones, que Dios va a hacer con usted, que Dios va, y ahí interfiere mucho lo que es esa doctrina profética, ¿no? Estoy a punto de largarte la palabra, ya casi te largo la palabra, voy a soltarte la palabra, prepárate porque te voy a soltar la palabra. ¿Si usted ha oído eso? Entonces no ve televisión, si no lo ha oído. No, y eso ya está entre nosotros, hermano. Eso ya está entre nosotros. Iglesias que poco se nombra a Jesucristo. Iglesias que te dicen que te van a formar como empresario, como... Vuelvo y te digo, eso no es malo si no dejamos de lado al Señor Jesucristo. Hermano, mientras que falte la presencia de Dios en cualquiera de nuestros asuntos, ese asunto es vano. Es vano, hermano. Porque ya vamos a ver la forma de que eso prospere, no importa si tenemos que decir una mentirita o no. Pero mientras que en todos nuestros asuntos esté Jesucristo allí incluido, hermano, usted va a caminar en el temor del Señor, en la obediencia a Dios, y todo, hermano, lo va a hacer de acuerdo al Señor y Dios lo va a bendecir. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Yo quiero leerle algunas cosas, mi hermano, yo quiero leerle algunas cosas que me parecen muy importantes que usted sepa. El posmodernismo evangélico ha producido un nuevo sistema de fe. Óigame, fe en las toallas ungidas, fe en aceites muy caros, pequeños pero ungidos también, tomando ciertas referencias bíblicas en las que Pablo se quitaba los paños de su cuerpo, porque no podía ir por allá a un pueblo, y él le oraba al Señor: Señor, este paño que tengo sudado, que va y se lo pongan al tipo allá, y por la fe que se levante. Pero eso ya se ha vuelto una cosa comercial. El posmodernismo ha llevado a que estas cosas se vuelvan agorerías, agüeros, óigame, cosas de ocultismo. Entonces se están vendiendo diferentes clases de artículos ungidos, que usted va y pone esto, es mejor, mire, hermana, si quiere esta Biblia, oiga esto, lo vi en Bogotá, esta Biblia le vale 70,000 pesos, pero esta le vale 130,000 pesos. ¿Y por qué esa vale 130 si es de las mismas? Mirándola. No, lo que pasa es que esas son las Biblias que el presbiterio ungió. Esas ya son unas Biblias ungidas. Y entonces yo no me quedé con las ganas y pregunté, ¿y cuál es la diferencia entre la ungida y la no ungida?
Ah, no, hermano, es que la Biblia ungida usted la va a entender mucho más fácil. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el comercio se está metiendo a las congregaciones? ¿Se da cuenta? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Un sistema en el cual los valores absolutos de la doctrina, las grandes verdades de la Escritura, que fueron los pilares del cristianismo clásico, son abandonados por el culto a la experiencia personal. La experiencia personal. Ya las iglesias de ese corte no quieren predicar. No salen a predicar. Es más, ellos siguen conservando sus defectos y empiezan a ocultar que son cristianos. Ya la ida a la iglesia es algo secreto, porque ellos están buscando es una bendición personal, creyendo que por ir allá, comprando la toalla ungida, comprando el aceite ungido y la Biblia ungida, entonces que eso va a producir en ellos una bendición y no quiere que nadie se dé cuenta. Ellos nunca le dicen a nadie que cambiaron de forma de pensar, porque no han cambiado de forma de pensar. No le dicen que son cristianos evangélicos, no, dicen que están llevando un camino hermano, pierden la esencia del cristianismo, que es ser discípulo de Cristo y hacer a otros discípulos del Señor. ¿Entiende eso? No, ellos empiezan a vivir, ya no te saludan, Dios te bendiga, porque eso está pasado de moda, eso está out. Es, buenos días, ¿cómo estás? Hermano, Dios lo bendiga, gracias. Ellos son mucho más que usted y yo, porque ellos van por otra cosa mayor. Ya es un cristianismo fino, de alta categoría. Ese es el posmodernismo metido en la iglesia. Ya nosotros conocemos los errores de esas doctrinas de error, pero tenemos que estar muy preparados para lo que se está metiendo en la congregación. Que no le digan a usted, venga, vamos allí. Vamos allí, que es una bendición. A ver, ¿quién? Nunca lo hablé aquí porque eso no me interesa. Yo sé que Dios es el que cuida a su iglesia. Hubo hace algún tiempo, se abrió una congregación y le estaban diciendo a ustedes que vamos a tal parte que un ministro abrió la congregación y está profetizando. Vamos para que te profetice. ¿Usted se dio cuenta de eso? ¿Nunca lo invitaron? ¿Nunca? Si alguien lo invitó, levante su mano. Bueno, mire. Ah, mire, que sí. Gracias a Dios a los demás no los invitaron. Que vamos, porque la profecía, esa es la forma de atraer hoy en día. Escúcheme, esa es la doctrina posmoderna, ese es el evangelio posmoderno. ¿Sabe qué? Usted va atrás de un beneficio propio, no de seguir un proceso. Al cristiano posmoderno no le interesa seguir un proceso de quebrantamiento, un proceso de negación, un proceso de arrepentimiento, un proceso de santificación, un proceso de negación. No le gusta eso, no. Él quiere es que le digan rápidamente cómo a través de atajos llega la bendición rapidito. Entonces, donde le dicen que es cristiana, no estoy hablando de la iglesia de la profecía en el oído, porque ya todos sabemos que eso lo mueve un espíritu bien terrible. Estoy hablando de personas que se llaman cristianos evangélicos, ministros, pastores cristianos evangélicos, que quieren utilizar un don que tienen o que aparentan tener para atraerlo a usted y le dicen así, le dicen, vamos a tal parte que abrieron una iglesia, una congregación y están profetizando. Ese es el sistema. Ese es el sistema. Están dando una palabra de bendición que usted la agarra y, mejor dicho, usted va a prosperar. Y yo voy a ampliar eso de la profecía más adelante, porque son dos, ¿no? Profético-apostólico o apostólico-profético. Eso ahora, hermano, está en furor. Eso ahora, y bueno, que sea de Dios, porque hay profetas de Dios, ¿sí o no? ¿Hay apóstoles de Dios? Claro, hermano, eso sí, no le quepa la menor duda. Anteriormente, el modernismo, en su afán por lo científico y lo racional, echó a un lado todo lo relacionado con lo espiritual y lo sobrenatural. El posmodernismo ha hecho todo lo contrario. Su lema es, hay que creer en algo, no importa en lo que sea. En una persona, en la profecía de la persona,
en el aceite ungido, en la toallita ungida, en la Biblia ungida. Ya casi empiezan a vender como en esos almacenes de los romanos, que dice que estampitas comestibles, que para que le quite el dolor, estampita de Santa no sé qué, y que es comestible. Tómela con agüita y verá que le quite el dolor. Tremendo. La misma reacción que ocurrió en el ámbito secular se repitió en lo religioso. La iglesia posmoderna representó el extremo opuesto, una iglesia donde el pensar, analizar, estudiar y presentar las verdades bíblicas ya no es lo primordial. Oiga, para una iglesia posmodernista, presentar las verdades bíblicas, decirle a usted que se afiance en ellas, que viva por ellas, por más que le parezcan anticuadas o que le parezcan como extremistas, vívalas. Es lo único que lo lleva a obedecer a Dios, y obedeciendo a Dios, Dios lo bendice. No, el posmodernismo no le dice eso, sino sentir, experimentar y gozar. Sentir, experimentar y gozar. Hay algo, hermano, bien que hay que tener mucho cuidado. En otros tiempos se levantaron iglesias y congregaciones con un corte así. Entonces, ¿qué pasaba? Escúcheme. Y sobre todo en congregaciones pequeñas se da esto, que casi no se enseña. Yo entendí muy rápido, hermano, que el antídoto, óigame, el antídoto de la incredulidad es la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo es? El antídoto de la incredulidad es la enseñanza bíblica. Pero en ciertas congregaciones, cuídense de eso, hermano, en ciertas congregaciones el emocionalismo, el sentir, venga, y entonces, claro, no hay enseñanza, es solo ministración. Yo no estoy diciendo que la administración es lo más hermoso para un cristiano lleno de Dios y afianzado, hermano, en su palabra, que está caminando hacia un carácter cristocéntrico y una cultura celestial. Es lo más hermoso, hermano, poder estar en esa presencia maravillosa, quebrantarse, llorar, caer al piso, hermano, mocos, lágrimas de arrepentimiento. ¡Qué bendición! Pero lo que yo le quiero decir es que la iglesia posmodernista solo se centra en sentir, no hay enseñanza. Es solo tocarle las emociones, es solo empezar a decirle, usted que fue violada. Y casi siempre lo hace una mujer, ¿no? Usted que fue maltratada, mujer de Dios. Y las pone a llorar. Entonces se sintió algo, ay, les tocan las emociones. Les tocan las emociones. Usted varón, usted varón. Y todo el mundo llorando, todo el mundo, y todo el mundo lloró. Uy, lloró todo el mundo. Uy, estuvo muy buena la reunión, ¿sí o no? Todo el mundo lloró. ¿Cómo estuvo la reunión? Uy, qué bendición. Todo el mundo lloró. Todo, ¿verdad? Uy, estuvo poderosa, hermano. Pero ¿cuántos se arrepintieron? Es que ese es el problema. ¿Cuántos lloraron de arrepentimiento? No porque se acordaron que el papá les pegó. Una cosa es que a usted el Señor lo quebrante, una cosa es que a mí el Señor me lleve al arrepentimiento, a tirarme al piso, hermano, arrepentido, con dolor de haberlo ofendido, y que yo levante mis manos, hermano, en medio de lágrimas y mocos y le diga, Señor, hoy hago un pacto de santidad contigo, me aparto de eso. Y otra cosa, dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Y otra cosa muy distinta es que la persona que está llevando la iglesia la lleve al momento. ¿Cuántas veces te menospreciaron? ¿Cuántas veces te hicieron sentir una cucaracha? ¿Cuántas veces sentiste que no valías nada? ¿Cuántas veces te prefirieron a tu hermano mayor, a tu hermana mayor que a ti? ¿Cuántas veces te dejaron sin comida y la otra? Lo que le quiero decir es que la iglesia posmodernista lleva a la gente a sentir, o sea, le toca las emociones, a sentir. Y después de eso, yo no sé, usted se ha perdido algo poderoso porque los lunes estamos viendo cómo esa es la forma en que las religiones y las doctrinas orientales llevan a la gente a decir que están en paz. Oiga,
Porque primero llevan a eso, ¿cierto? Primero le tocan las emociones y entonces sienten y lloran y después de un momento a otro le dicen, pero Jesucristo te salvó, te sanó, vamos a gozarnos, y traen el grupo de alabanza y a brincar todo mundo, vamos, el Señor, la victoria de Dios, y lo convencen, ya quedaste. Qué bendición, ¿sí o no? ¿Cómo se sintió, hermano? Ah, bien. ¿Cuántos gozosos? Bien. Puro sentimiento. Llevarlo de la tristeza, de la angustia, llevarlo Y entonces, los que no saben, óigame, los que no han cerrado los ojos y han percibido la presencia de Dios obrando en él, hablándole, ¿sabe? Ellos dicen, uy, no, qué bendición de culto. ¿Sí? Uy, no, estuvo poderoso. Ay, que un derramamiento de Dios. ¿Cuál derramamiento de Dios? Más bien un derramamiento de emociones. Más bien. Esa es la iglesia posmodernista. Entonces le tocan las emociones y ahí viene la otra parte, ¿no? La parte de la prosperidad. Escuche esto. Póngale atención. Yo le quiero tocar a usted, pero no se la vaya a perder mañana. Póngale cuidado. Es que toca que usted esté muy bien entrenado en eso, para que no se va a poner a embolatarse, hermano. Mire, viene esa parte de tocarle las emociones a usted. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Así empieza. ¿Se da cuenta? Ya los toqué. Ya los toqué. Por ahí arrancan. ¿Qué tanta bendición quieren? Y usted dice, ¡mucha! Y empiezan a hacerlo repetir cosas a usted. Empiezan a hacerlo repetir cosas. Para después ponerlo a que traiga las llaves del carro aquí, las joyas, los zapatos finos, lo que tenga. Que usted sienta. Usted tiene que sentir. Y lo llevan por esas emociones a confesar. Cuidado, hermano. Recuerde algo que hemos aprendido y que yo espero que usted no se olvide. Satanás, la única forma que tiene para meter a un cristiano en pecado es si primero le desestabiliza las emociones. Cuando usted se sienta con sus emociones desestabilizadas, mire, hermano, no diga nada, no haga nada, siéntese, cójase la cabeza y dígale al Señor, Señor, ayúdame, porque cualquier cosa, estoy en peligro, tengo las emociones desestabilizadas, o estoy muy feliz, o estoy excitado, o tengo ira, o estoy muy triste. Cualquier emoción de esas desestabilizada le da lugar al diablo para meterlo en problemas. Tenga cuidado con eso. Voy a seguirle leyendo esto aquí. Recuerde que lo primordial para la iglesia posmodernista es que usted sienta, que experimente y que goce. Ojo con eso. El espiritualismo o misticismo, que es lo que estamos hablando, el misticismo, ¿sabe qué es misticismo? Creer que va a recibir más bendición si hace ciertas cosas. Creer que a través de ciertas prácticas, ejercicios o elementos, usted tiene mayor cercanía a Dios. Le estoy hablando de las velitas que venden los orientales, las velitas de olor, los Hare Krishnas. Dicen que quemar una velita de esas en un momento de oración limpia el aura, limpia el espectro espiritual para que Dios pueda venir con más facilidad a tu vida, para que se acerque más facilidad. Entonces ellos dicen que las velitas le dan un mejor acercamiento a la persona que está buscando del Señor hacia la presencia de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces mire a ver qué puede ser cualquier otra cosa que se le esté presentando así. Porque eso pasa con el aceite ungido. ¿A usted lo sana el aceite ungido o la llaga de Cristo?
Ahora, yo no le estoy diciendo que no se deba ungir en ciertas ocasiones con aceite, está bien, pero poner, hermano, mi esperanza en un aceite que tiene que estar ungido, que tiene que... Misticismo, hermano. Misticismo es creer que a través de dormir con la Biblia aquí en el pecho no voy a tener pesadillas. Eso es misticismo. Porque si la Biblia es bien pesada, al contrario, va a tener más pesadillas. Porque lo va a ahogar, claro, le quita la respiración. O se mueve mucho y le queda por acá detrás de una costilla. ¡Qué cosa tan horrible! Se despierta con un dolor de espalda. Misticismo es creer que hay algo que me ayuda así, literalmente, prácticamente, algo material que me ayuda a acercarme a Dios. Eso es misticismo. El espiritualismo o misticismo, aunque podría parecer positivo para muchos, es tan peligroso como el escepticismo modernista. Escéptico, no cree en mucha cosa, porque es una espiritualidad hedonista que busca el placer. Hedonista es eso, que busca solamente el placer, fuera de la verdad bíblica. El posmodernismo dio a luz una iglesia diseñada para que las personas vengan a sentirse bien, a llenar sus necesidades particulares. Por lo tanto, se caracteriza por ser una iglesia cuya predicación es liviana, motivacional y psicológica. Eso tiene una doctrina posmodernista. ¿Cómo es la predicación? Liviana, motivacional, psicológica. Nunca se habla del pecado, nunca se habla de arrepentirse, nunca se habla de buscar la santidad, nunca se habla de negarse a sí mismo por obedecer a Dios, no. Aquí todo es relativo. Si usted no puede dejar de robar, tranquilo, ahí está el Señor entendiéndote. Si usted no puede dejar de mentir, Dios sabe que usted es una necesidad. Ya Dios lo conoció así como usted estaba, y usted estaba en ese negocio donde tiene que mentir, no se preocupe. Una iglesia que no se preocupa mucho por tratar los temas del pecado, la culpabilidad del hombre, el castigo eterno, el juicio, la santidad o el arrepentimiento. Eso es una iglesia posmodernista. No se preocupa por estos temas. Sus temas favoritos es la economía, una prosperidad disparada, unción, el poder, los sueños, ojo con esto, las revelaciones, sobre todo las revelaciones particulares, la experiencia, la prosperidad, la bendición, óigame, y los chistes. Los chistes, las bromas. Es lamentable cuando un predicador, que por hacer más amena la predicación, entonces diga, les voy a contar un chiste. Había un señor, había una viejita, había una señora, había un niño. Que usted se ría porque yo le digo la verdad es otra cosa. Que yo le diga, como algunas esposas que hacen esto, y usted suelte la risa porque se identificó ahí, es diferente, sí, porque yo me cuestioné, hermano. Yo cuando empecé a predicar, yo veía que yo serio y la gente se reía y se codeaba. Y yo, Señor, pero si yo no estoy diciendo chistes. El Señor me dijo, es que usted les dice la verdad, por eso se ríen. Es diferente. Pero la persona que empieza como a motivar la iglesia, que chistes, hermano, yo creo que nosotros tenemos que tomar el evangelio como lo que es, un asunto muy serio, un asunto de vida o muerte. ¿Sí o no? ¿Eso es el evangelio para usted? Un asunto de vida o muerte. La visión de la iglesia es de una establecida para proclamar el reino de Dios, ser baluarte de la verdad y alcanzar al mundo perdido. Esa visión es cambiada por una especie de centro de consumo, donde los feligreses vienen a consumir lo que se les ofrece. Claro, vienen a comprar la toallita, vienen a comprar el cuadrito ungido, vienen a comprar el calendario ungido, vienen a comprar las cositas, los versículos bíblicos en unas tablitas, pero ungidas también. Mire, esta, como está ungida, cuando su marido inconverso la lea, va a creer más, porque es que ella está orada. Eso hacen los brujos. Claro.
Si usted se compra esa tablita donde está el Salmo 91, ya ungida, entonces el que lo lea de su familia inconversa va a ser impactada por el Señor. ¿Y quién me garantiza eso? ¿Quién va a obligar a Dios que porque esa persona oró y le puso un valor agregado ahí, la tablita valía 15,000, ahora vale 60 porque está ungida? ¿Quién obliga al Señor a que haga creer por la tablita a alguien? No, eso es cuento, hermano. Entonces, surge entonces una iglesia diseñada para ser apetecible a las personas, para emplear cualquier medio disponible para experimentar un crecimiento rápido. Es lo mismo escúcheme, lo que se está usando ahora es algo perfeccionado, ¿no? Pero es lo mismo que se estableció en otro tiempo, cuando las iglesias metodistas, método, utilizaron los métodos de hacer, ojo con eso, jóvenes, ojo con eso, utilizaron el hecho de poner en la alabanza a muchachos peludos con aretes, con el pelo engominado y ropa estrafalaria, dizque para mandarle un mensaje a los muchachos de la calle que ellos tenían un lugar en esa iglesia. Se identifican y dicen, uy, ¿y esos bacanes qué? Ay, mira, ve. Entonces se acercaban y se quedaban. No supieron qué hacer con esa cantidad de muchachos que llegaron a esas iglesias sin ganas de arrepentirse, pero con ganas de estar subidos en la tarima, brincando, saltando y cabeceando como lo hacían en la calle. Eso es. Hoy en día se está atrayendo a la gente, óigame, se está atrayendo a la gente con unos diseños de prosperidad, unos planes de prosperidad. Se les está ofreciendo una cantidad de cosas en la carne que para atraerlos. ¿Y después qué van a hacer cuando Dios vea que no se han arrepentido y no los pueda bendecir? Ahí hay algo bien tremendo. Que con una cantidad de sistemas los están atrayendo a las iglesias para que se llenen las congregaciones, pero ese no es un crecimiento natural. El crecimiento natural es el que da Dios a través de la predicación de la palabra, una palabra fiel, una palabra limpia, una palabra pura, que diga todo lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Dele la gloria a Dios. Oiga esto, el cristianismo posmoderno estará más preocupado por sus asuntos particulares, su felicidad y bienestar personal o su condición económica que por cualquier otra cosa. El sufrimiento por el evangelio, el sacrificio, la negación, la autonegación serán conceptos extraños y anacrónicos para él, porque habrá abrazado el evangelio, pare de sufrir. Eso es lo que se está vendiendo hasta en los cristianos. Se está vendiendo un evangelio, pare de sufrir, no más. Ya usted llegó al Señor, pero no le hablan del arrepentimiento, porque uno sí para de sufrir, pero cuando se arrepiente, ¿sí o no? Y cuando se aparta de las porquerías, ¿sí o no? Ahí sí, hermano, claro. Ahí sí deja de sufrir. Dele la gloria a Dios. Ese evangelio pare de sufrir, si usted lo ha mirado bien, yo me he determinado a mirar esas clases de enseñanza y tienen un centro. Es, hágase mi voluntad y no la tuya. Eso es lo que le dice el hombre a Dios. Hágase mi voluntad. No le dice, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. No, Él dice, hágase mi voluntad. O sea, yo quiero seguir viviendo como yo quiero y usted solamente cumpla con lo que dijo. Perdóneme y bendígame. Eso es. De hecho, la doctrina de creciendo en gracia se fundamenta en eso, que Dios dijo que iba a perdonar a aquel que declarara el nombre del Señor Jesucristo como su Señor. Entonces, ¿qué están haciendo esas personas? Los llevan a hacer la oración de fe. Señor, yo te declaro como mi Señor, como mi Salvador, te pido que limpies mis pecados, te pido que me perdones en el nombre de Jesús, amén. Pero no dicen, reconozco que he pecado y me comprometo contigo a apartarme de ese pecado y conforme al propósito de tu espíritu ser perfeccionado. No dicen nada de eso. Entonces de ahí en adelante dicen, listo, me va a ir bien de aquí en adelante, no importa que yo no deje de hacer lo que estoy haciendo. Es ahí donde esos bárbaros se levantan a decir, es que Dios no se mete en la forma en que yo tengo sexo. Yo puedo tener sexo con otro hombre y la mujer con otra mujer. Dios no se mete en eso.
Él cumple su palabra de perdonarme porque creo en Jesucristo y punto, y me salva. No importa cómo yo vivo aquí en la tierra. Y si yo no dejo de robar, problema mío. Pero Él va a cumplir lo que dijo. Entonces, salvo una vez, siempre salvo. Y eso es un engaño, hermano. Eso es un engaño. Y se está metiendo hoy en las iglesias de sana doctrina. Esto es un Dios diseñado como una garantía contra problemas y adversidades, que está ahí para servir al individuo y llenar todas sus necesidades particulares. Por eso la iglesia posmoderna irá cada vez más proyectándose hacia adentro, no hacia afuera. Es una iglesia que se centra en ellos y no piensan en los demás. ¿Qué evangelio van a predicar allá afuera? Si no tienen. No tienen. Ellos están centrados en lo que les gusta, en lo que anhelan. Entonces, mire que una iglesia de esta clase, difícil. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14. Dejemos claro algo. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo le voy a concluir aquí esa primera partecita. Eso es como la introducción. De mañana en adelante vamos a meternos en los puntos bien claros y los vamos a ampliar. Escúcheme. Guárdenos el Señor. Pero no importa si aquí o en cualquier otra parte empiezan a decirle, venga que hoy lo voy a ungir y mañana usted va a estar recibiendo dinero como nunca, pero eso sí yo lo toco, eso sí yo lo unjo. Venga que si usted puede llevar, Dios le da la bendición de llevar la Biblia ungida o de llevar esto o aquello o lo otro, o si usted hace conmigo esta oración, entonces, no crea, hermano, no crea. Si yo no le digo a usted, mire, si usted tiene un problema con Jesús, arréglelo. Si usted no ha confesado un pecado, confiéselo. Si usted tiene algo de qué arrepentirse, si todavía odia a alguien, hermano, la Biblia dice que el Señor Jesucristo no puede perdonar a nadie, que el Padre Celestial no puede perdonar a nadie que no ha perdonado a sus hermanos o a sus congéneres, sus ofensas. Eso es diferente, eso es diferente. Pero hay muchas personas que se les está diciendo, usted va a ser bendecido porque usted va a estar aquí y porque va a bajar una unción de sí, y el resto ¿qué? Va a bajar una unción de prosperidad y usted no se puede perder esta noche porque esta noche viene usted y va a salir de aquí, ¿sí? ¿Y quién conoce el corazón de las personas? ¿Quién? Eso no lo crea, hermano. Eso solamente Jesucristo es el camino a la bendición. Es la verdad y es la vida. Es el camino al Padre, es el camino a la sanidad, es el camino a la prosperidad, es el camino a todas las cosas. Dele la gloria a Dios. Eso para muchos cristianos es imperceptible, ¿no? Entonces venga porque hay una noche de unción y usted va a salir. Pero espere, ¿ya le enseñaron a usted que tiene que estar en paz con Dios, con los hombres y con usted mismo? Sí, bueno, listo. Entonces si usted está cumpliendo con eso, yo voy a orar por usted y ya es un hombre, una mujer bendecida. Y puede que sea más bendecido, pero porque el Señor le place, porque Dios lo bendice. No porque yo le prometo esto o porque le digo, venga, traiga una ofrenda y entonces mañana va a suceder que... No, eso es puro cuento, hermano. Solo Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos. Y en la congregación donde se deje de enseñar a Jesucristo, sus mandamientos, la obediencia a su palabra, la santidad, hermano, es una congregación peligrosa para cualquier persona. Peligrosa. Téngalo ahí claro. Peligrosa. A mí me dicen lo que dice Jesús, me enseñan lo que enseña Jesús y me llaman al arrepentimiento y me llaman al sometimiento a su palabra y yo estoy seguro de que Dios me puede bendecir así. Pero que haga, que diga, que haga esta oracioncita, que no, hermano. No lo crea.
Bueno, nos ponemos de pie. Padre, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque Señor amado, en tu propósito has tenido que en esta noche podamos empezar a aprender muchas cosas, Señor. Yo te pido que ninguno de mis hermanos falte el día de mañana. Yo te pido, Rey de Gloria, Señor, que podamos recibir de ti, Señor, el entendimiento necesario para entender esas cosas a veces imperceptibles para aquel que es sincero en su fe, aquel que es diáfano, Señor, en su creencia en ti y en tu palabra, Padre. Señor, que esas cosas no se encubran, bendito Dios, que no lleguen a nuestra vida encubiertas, Padre Celestial, por una enseñanza de pronto muy amena, por una enseñanza de pronto muy divertida. No, Señor, Padre, que esos errores sean advertidos, localizados, identificados rápidamente por nuestro espíritu renovado en Cristo Jesús. Que el discernimiento que nos has dado, Señor, nos pueda hacer entender a través de la televisión, de la radio, a través de cualquier medio, Señor, que lleguen estas doctrinas, estas enseñanzas a nuestra vida que no están conforme a tu palabra, para rechazarlas, Señor, para echarlas fuera de nuestra vida. No importa de dónde vengan, Señor, no importa, bendito Dios, de qué parte, de qué congregación, de qué emisora, de qué canal puedan venir. Padre, que podamos identificar esos engaños encubiertos, Señor. Padre, ese posmodernismo encubierto, Señor amado. Padre, que parece ser una bendición tuya, una enseñanza bíblica, pero que es solamente un ardid, Señor. Padre, que es solamente un engaño del enemigo a través, Señor amado, de poner a decir la palabra cosas que no dice. Señor, ayúdanos a identificar todas estas cosas y a rechazarlas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, Padre, a no entrar en el campo de la crítica, de la murmuración, del juicio contra las personas que lo hacen, pero sí ayúdanos, Señor, a estar firmes en lo que tú nos has enseñado y en lo que hemos aprendido de parte de ti y de tu palabra, para permanecer firmes en esa doctrina, Señor, que es conforme a tu propósito, esa doctrina de la obediencia, de la santidad, esa obediencia, esa doctrina, Señor, del arrepentimiento y del perdón de los pecados, todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos declaramos, Señor, guardados, protegidos de cualquier engaño, de cualquier mentira que venga encubierta, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Déselo fuerte a Él. Centro Misionero Bethesda Palmira, cumpliendo el propósito de Dios.